ronda. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos por sumarse a esta primera ronda metropolitana, que es el espacio de aprendizaje entre pares, con figuras distinguidas del urbanismo internacional, que van a compartir ideas primero entre ellos y luego con nosotros para discutir un poco cada ronda una temática diferente. La de hoy nos convoca a todos y está relacionada con la que tuvimos el año pasado, cuando empezamos y nos preguntábamos qué iba a pasar con las ciudades en la pospandemia. Y recuerdo bien que en aquel entonces Elkin dijo, ojo, que esto puede durar 2 o 3 años. En ese momento abrimos los ojos y dijimos, no, esperemos que no. Bueno, la verdad es que hoy ya no le queríamos poner la pospandemia, sino tratar de recorrer, junto con Asisa, con Elkin y con José María, las reflexiones que nos van dando, los avances que estamos viendo en distintos lugares del mundo, y las tendencias, y también las acciones que se van imponiendo a partir del problema que representa desde ya esta situación, este escenario de pandemia para todo el mundo, pero también la oportunidad, ¿no?, que se despliega a partir de esto, nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar lo que está ocurriendo. Déjenme brevemente introducir y presentar a quienes nos acompañan hoy y luego vamos a pasar al intercambio. En primer lugar voy a presentar a Aziza Akmu, que es jefa de División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible de la OSD o de la OCDE. Fundó el programa de gobernanza del agua en la OSD y es la responsable del Champion Mayors Initiative de la misma organización. Es un grupo de líderes que se comprometieron a derribar inequidades y promover un crecimiento económico más inclusivo. Asisa tiene un doctorado y un máster en geografía con especialización en geopolítica, como así también un máster en comercio internacional. Muchas gracias, Asisa, por estar con nosotros. Nos Gracias por la acompaña invitación. también, no, por favor, nos acompaña también Elkin Velázquez, que es el director de ONU Habitat para América Latina y el Caribe. Desde 2009 dirigió diversos programas mundiales dentro de ONU Habitat, como la Unidad de Planificación Regional y Metropolitana, la sección de Gobernanza Urbana y el programa Ciudades Más Seguras. Previo a ser parte de la ONU, fue asesor de gobiernos nacionales y locales en diversos aspectos. Elkin es ingeniero y licenciado en Administración Pública y tiene un doctorado en Geografía con especialización en Planificación y Política Territorial. Muchas gracias, Elkin, por estar con nosotros también, nuevamente, repetir el inicio del Gracias, programa. Gabriel, encantado de estar aquí de nuevo. Y también tenemos a José María Esquiaga, una persona que le tengo, aparte de mucha admiración, mucho cariño, porque tuve la oportunidad de hacer un trabajo muy importante acá en el área metropolitana de Buenos Aires, junto a Freddy Garay hace varios años. José María Esquiaga fue director y autor de decenas de planes para ciudades españolas y participó como asesor internacional en planes de ciudades latinoamericanas. Los servicios de su estudio, Esquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, comprenden las diversas escalas de la planificación y gestión urbanística, y sus proyectos han sido reconocidos con diversos premios nacionales e internacionales. José María es doctor arquitecto y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Bueno, como verán, es una mesa de lujo, un panel de lujo. Es difícil decir mesa cuando no hay una mesa, es un espacio virtual, pero bueno, nos queda la costumbre de la mesa y desde ahí vamos a tratar de construir entre los cuatro una serie de ideas que nos lleven y nos ayuden a todos a pensar, porque yo creo que nadie tiene totalmente claro cómo es esto, todos estamos tratando de intuir hacia dónde pueden ir las ciudades, pero ya tenemos, después de un año y medio de este escenario nuevo, ciertas pistas que nos van llevando hacia dónde va el mundo, ¿no? Más allá de la crisis y de los números terribles que estamos viendo en el impacto económico, y también muy vinculado a la cuestión de las agendas que tienen que ver con el clima, ¿no? Se pospuso la COP el año pasado, este año se está por discutir nuevamente qué va a pasar con la Agenda 2030, con la agenda climática. Son muchos los temas donde las ciudades obviamente tienen mucho que decir,
y bueno, vamos a discutir un poco con ellos. El formato de rondas, ustedes los conocen, seguramente los que estuvieron el año pasado siguiéndonos y quienes se suman hoy, les contamos que son una serie de preguntas y respuestas cortas que nos vamos haciendo entre los invitados. Así que yo voy a empezar preguntándole a Sisa, y luego le voy a pedir que a Sisa continúe la ronda con alguno de los invitados. Le voy a preguntar a Sisa entonces, ¿cuáles son desde su perspectiva, desde la perspectiva que ustedes tienen también allá en la OCDE, que tienen una visión muy, muy grande de muchas ciudades del mundo, cuáles son los principales impactos que están viendo en las metrópolis después de estos 15 meses de COVID? ¿En qué ha cambiado un poco el mundo y el escenario? Muchas gracias, Gabriel, y hola a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. Entonces, a lo largo del año pasado estuvimos viendo un poco como más de 100 ciudades de los países de la OCDE, que son las economías más avanzadas del mundo, respondieron a la crisis, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Y la primera lección que se sacó de este trabajo es que en realidad esta crisis sanitaria no ha revelado nada nuevo en términos de los problemas estructurales con los cuales se enfrentan las ciudades del mundo, sino que más bien ha permitido poner la lupa, digamos, aumentar la atención, atraer la atención de los tomadores de decisión sobre la necesidad de actuar de manera urgente para minimizar lo que llamamos los economistas los costos de la aglomeración y aumentar los beneficios de la aglomeración. Y en realidad cuando vemos en la historia siempre ha sido el caso. Cuando tomamos la crisis de la cólera en el siglo XIX en París, ahí fue cuando Haussmann fue nombrado prefecto y arrancó toda una serie de inversiones en infraestructuras, etcétera, que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad. Entonces, no es la primera vez que una crisis, digamos, sanitaria genere un pensamiento en torno a nuevas formas de pensar las ciudades del futuro y nuevos paradigmas urbanos. Ahora, cuando vemos desde cerca los principales cambios que se observan y que van a durar a corto y mediano plazo, yo diría que en los países de la OCDE, por lo menos por lo que vi, hay tres grandes paradigmas que nos interesan mucho en la manera con la cual evolucionan las ciudades hoy. El primero tiene que ver con todo el tema de la accesibilidad y de la movilidad. El segundo tiene que ver con la urbanización más policéntrica y el rol en particular de las ciudades de tamaño mediano. Y el tercero tiene que ver con esta concientización ambiental que está dando básicamente un paso más. Y por supuesto temas de digitalización que los hablaremos en la segunda mesa. En cuanto al primer punto, lo que hemos observado básicamente, y seguro que lo habrán escuchado en la previa ronda con Carlos Moreno y todos, es este enfoque hacia la ciudad de los 15 minutos o lo que algunos llaman la ciudad de los 20 minutos o de los 10 minutos, o incluso en Francia se está desarrollando un concepto ahora del territorio de la media hora, para que no sea solo el concepto dentro de los centros urbanos, que para muchas áreas metropolitanas en los países de la OCDE es un desafío porque en realidad fueron construidas sobre el concepto de hipermovilidad y esta idea de que hay que dejar de mover a la gente de un punto A un punto B para volver a pensar a los servicios y al acceso a todas las dimensiones que hacen el bienestar en torno a donde la gente vive y esos barrios de los 15 minutos es interesante por un lado, pero también plantea desafíos en términos de desigualdad y de potencialidad de generar nuevas formas de segregación espacial. Y sabemos que cuanto más grande es una ciudad, más fragmentada es y más segregada es. Y entonces es todo un pensamiento sobre esto de lo local y de la proximidad
que permite seguir o no conectando a los centros urbanos con las áreas periféricas. Entonces, esa reflexión es un poco interesante y también en términos de los transportes públicos y de lo que permite conectar, digamos, lo urbano y lo rural. En cuanto al segundo punto sobre la densidad, la revolución del teletrabajo que hizo que aprendimos en 6 meses lo que en otro contexto nos hubiese llevado quizás una década, hace que muchas ciudades ahora, grandes y medianas, están pensando cómo volver a pensar sus servicios, su planeación, gracias a este fenómeno de la digitalización. Y vemos un debate en muchos países de la OCDE sobre la potencialidad de las ciudades de tamaño mediano que están cerca de las grandes áreas metropolitanas y que pueden seguir beneficiándose básicamente con estos beneficios de la aglomeración, teniendo básicamente un rol muy fundamental para que el desarrollo económico, la productividad no esté solamente en las grandes áreas metropolitanas, sino en ciudades de todo tamaño. Y creo que lo que llevamos diciendo desde ONU Habitat y OCDE desde una década, que la calidad de la urbanización depende también en esta policentricidad, ahora tiene básicamente mucho más atención de parte de los tomadores de decisión. Y cierro con la el último cambio, que es realmente esta concientización ambiental que observamos, que hace que muchos alcaldes con los cuales trabajamos hoy nos dicen que pueden hoy tomar medidas que nunca hubiesen podido tomar 2 años atrás. Hay que acordarse recordar cómo la ciudad de París y la alcaldesa de París tuvo que enfrentarse con una bronca cuando decidió cerrar grandes rutas a los autos, y hoy hay bicicletas en todos lados. Lo único que se ha hecho de manera fácil, digamos, con este urbanismo táctico fue construir infraestructura más limpia y áreas para bicicletas en muchas de las grandes ciudades, que nos hace pensar que no va a haber un retorno a la normal al respecto. Y todo lo que tiene que ver con la transición para una economía circular, la concientización del cambio climático y el hecho de que las ciudades ya no son solo los problemas, sino también los vectores de la solución para transitar hacia esa economía de bajo carbono. Creo que en los países de la OCDE y de la Unión Europea realmente hubo un cambio, digamos, en la perspectiva. Entonces eso sería sumamente lo que observamos, y a mí lo que me interesa, y me dirijo ahora a Elkin, es saber hasta qué punto esto se ha reflejado también en Latinoamérica, porque Latinoamérica es un continente muy interesante a la hora de analizar el vínculo entre la urbanización, la calidad de la urbanización y el crecimiento, el bienestar que genera. No sé si son mensajes que también en la región de Latinoamérica se desprenden. Gracias, Asisa. Gracias por la pregunta, que además, por supuesto, me permite comenzar a desarrollar algunos de los planteamientos que tengo en mente para compartir, no sin, por supuesto, agradecer la amable invitación de la universidad para compartir esta conversación. No es tan fácil hablar del tema en América Latina desde una perspectiva, digámoslo así, no institucional o no profesional. Lo que quiero decir es que con los pies en la tierra, América Latina ha resultado muy afectada por la pandemia, la sindemia, con todas sus conexiones en diferentes dimensiones. Como tú ya mencionabas, ha habido, digamos, una serie de impactos muy importantes. Y por supuesto que dentro de eso uno podrá siempre rescatar, que es un poco el sentido de tu pregunta, rescatar algunos temas. Y yo diría, vale la pena, antes de entrar a la ciudad, al espacio, al territorio, sentarse un poco en los aspectos de método y de actitud. Y yo creo que en esta conversación esto es particularmente importante porque nos estamos dirigiendo a jóvenes, en todo caso, digamos, José Miguel, más jóvenes que nosotros, universitarios, universitarias, y serán quienes en el futuro pongan al servicio de la sociedad sus conocimientos, su experiencia. Entonces yo creo que aquí hay unos aprendizajes muy importantes en términos de método y de actitud. Cuando estábamos conversando antes de abrir este espacio ya al público, Gabriel me recordó que hace un año en esta conversación yo había planteado, no sabemos
si esta pandemia va a durar 2, 3, 4 meses o de pronto va a durar muchísimo más. No es que me sienta contento ni me faltaba, pero digamos esto ocurrió. Y entonces esto a mí me llama a un primer punto y lo voy a llamar la primera I, y es la I de incertidumbre. Yo creo que es muy importante entender que siempre que estamos frente a los problemas del desarrollo, y en particular a los problemas del desarrollo en la ciudad frente a crisis o incluso sin crisis, es importante entender que estamos avanzando cada vez más en contextos de incertidumbre. Contextos de incertidumbre muchas veces porque no controlamos completamente los fenómenos que con los que estamos lidiando, o porque no tenemos toda la información. Y frente a la incertidumbre, nada como la humildad. Y yo creo que esto nos llama también entonces a la perspectiva de que aquí no hay receta, no hay fórmula salvadora, no hay planteamiento urbi et orbi, sino que lo que hay es la posibilidad de juntar las diferentes experiencias que diferentes instituciones, personas, profesionales han tenido expuestas a diferentes situaciones en diferentes momentos de su vida profesional para encontrar o para tratar mejor de proponer caminos para enfrentar la incertidumbre. Y eso es lo que yo he observado en América Latina y el Caribe. Lo que he observado aquí es que muchos equipos nacionales, locales, universitarios, han tenido que enfrentarse a la incertidumbre con humildad, diciéndose, necesitamos pensar, para hacer una mala traducción del inglés, fuera de la caja o de manera poco convencional. Incertidumbre, pero no la incertidumbre paralizante, sino una incertidumbre que se aborda con responsabilidad, y la responsabilidad es comenzar a poner sobre la mesa escenarios distintos. Entonces yo creo que aquí hay como un elemento significativo que nos vuelve a poner a pensar en la importancia de trabajar con base en diferentes alternativas, en construir escenarios y, por supuesto, en trabajar esto de manera, o digamos, con una actitud de humildad. Para mí ese es un primer aprendizaje de este fenómeno en la región. Frente a la incertidumbre, nada como la innovación. Y entonces yo creo que aquí hay un segundo punto importante, un saldo que nos deja la pandemia, y es la necesidad de innovar muchísimo más. Tú lo acabas de decir también así, dijiste, habernos adaptado con nuevos métodos de trabajo desde el punto de vista digital. Esta conferencia, o mejor, esta mesa, que antes la hubiéramos tenido en una mesa de verdad, como decía Gabriel, nos tomó muy poco tiempo, digo, a la humanidad, para organizarla de esta manera y en forma absolutamente repetida todos los días. Creo que el número de webinarios ya lo perdimos, ¿no es cierto? Quiere decir que hubo una capacidad de respuesta y de innovación frente a esa incertidumbre y esa dificultad. Y entonces creo que todo lo que podamos hacer en la ciudad, en la sociedad en términos generales, en la economía, en la comunidad, en fin, en los diferentes sectores, para seguir fortaleciendo esa innovación, nos va a ayudar a salir más temprano que tarde de la situación en la que estamos. Y dentro de la innovación hay un elemento que a mí me parece muy importante en términos de método: experimentación. Eso, cuando uno está en la universidad, pues es absolutamente lógico, obvio. Cuando uno está en la administración pública, no es tan obvio, porque la experimentación conlleva una perspectiva. Nos podemos equivocar o podemos encontrar que ese no era el camino, lo cual ya es un resultado positivo, y que el camino era otro. Yo recuerdo que cuando inició el presidente Macron, dijo en Francia, voy a promover el derecho a la experimentación y el derecho al error. A mí eso me pareció fantástico, en el sentido siguiente: eso en la administración pública es muy complejo, y la administración pública, incluido la parte de gestión del urbanismo que hay en la administración pública. La administración pública y el urbanismo visto desde la administración pública muchas veces suele terminar reducido a una lógica de ventanilla, sí o no, permitido o no permitido, para realidades distintas, momentos y contextos cambiantes en el tiempo,
Y entonces yo creo que la innovación también nos viene con eso, con tal vez una mayor tolerancia a la experimentación. Muchas de las cosas que vimos en América Latina, y me referiría a ellas en la otra ronda, que comenzaron a tener sentido, a generar nuevas soluciones, tuvieron que ver con esa capacidad de experimentar y muchas veces también déjenme utilizar un colombianismo, de dar un timonazo, de decir, yo había planeado el juego de esta manera, pero resulta que me cambiaron las reglas, me cambiaron las circunstancias y entonces me tengo que adaptar desde el punto de vista de la planeación. Hay un filósofo argentino que se llama Marcelo Bielsa, los chilenos lo recuerdan mucho, y una vez le preguntaron a Marcelo, es un entrenador de fútbol para quien no lo haya recordado, preguntaron, oye, pero si tenías ese partido también planeado, ¿por qué lo perdiste? Y dice, no, es que ocurrió un problema. Lo tenía muy bien planeado hasta el momento en que el árbitro pitó y todos los jugadores se movieron. Y a partir de ahí tuve que empezar a cambiar. Bien, esta perspectiva de innovación, experimentación nos lleva a esa metáfora. Es muy importante internalizar cada vez más en la administración pública, en la gestión de la ciudad, esa perspectiva de la dinámica, de la adaptación permanente. Una tercera ahí, inclusión. Creo que construyo sobre lo que tú ya mencionaste, Asisa. Creo que sale absolutamente reforzado el planteamiento de la necesidad de encontrar soluciones, respuestas absolutamente incluyentes e inclusivas. Respuestas que permitan darle voz a quien no tiene voz. Y en América Latina, continente donde tenemos una gran cantidad de preexistencias, la pandemia, tú dijiste, nos ayudó a ver que es que ya estábamos mal, ya habían una serie de asimetrías, desigualdades, problemas de seguridad, problemas de cobertura, de servicios básicos, en fin. Esto, por supuesto que es algo absolutamente estructural en la región. La pandemia nos permitió entender que ese es el tema central que hay que resolver de aquí en adelante, incluso si comillas, volvemos a la normalidad, porque lo ideal, decía alguien hace algunos meses, es no volver a esa normalidad latinoamericana, sino intentar cambiar la normalidad. Y esto responde a esa I de inclusión. Más métodos para inclusión son absolutamente necesarios. Y más que métodos, actitud. Porque en América Latina hay una parte de la exclusión muy estudiada desde diferentes partes, muy estudiada por la ONU también en nuestros países, y es las exclusiones a partir de los imaginarios, de los prejuicios, de aquellos labels que le colocamos a grupos específicos en la región. Entonces, ahí también creo que hay un aprendizaje muy importante para América Latina y el Caribe, y es que para ser mejores en responder a este tipo de situaciones, necesitamos ser mejores en la inclusión, y la inclusión incluso aquella simbólica. La última ahí, aprendizaje fundamental, la información. Claro, podemos llegar de una vez al tema digital, pero yo lo que quiero plantear es, a pesar de que hay incertidumbre, nos dimos cuenta que la ciencia y el buen uso de la información siguen siendo mejor que no tener información y que no tener alternativas. Y entonces hay más consumo de información, creo que eso se puede medir, hay más incorporación, búsqueda de información para construir estrategias, muchas de ellas en torno a soluciones frente a impactos de la pandemia, otras para aquellos más emprendedores o aquellas más emprendedoras para aprovechar oportunidades que aparecen siempre en las crisis, pero información es fundamental. Y una información con una característica, información con acceso para todas y todos, información democrática. Y entonces creo que ese es un tema muy importante, porque en esa nueva normalidad, si me permito llamarla de esa manera, ese va a ser un asunto fundamental. ¿Cuál es la información que producimos pública, accesible para todo el mundo? Las 4 Is, esto para las tuiteras y los tuiteros: integración, innovación, inclusión, información.
Fantástico, Elkin. Gran síntesis entonces de esta primera ronda, que sumada también a las cuestiones que trajo Aziza en relación a la densidad, a la proximidad y al clima, me hacen preguntarle a José María, que tiene, como bien decíamos en su presentación, años en el trabajo con la planificación. ¿Está cambiando desde tu punto de vista la forma en que planificamos la ciudad? ¿Algún caso que tengas allá en España que estén viendo? ¿Vos sentís que está modificando en algo la disciplina? Sí, sin ninguna duda estamos en un proceso de cambio, lo he llamado de cambio de paradigma en varios textos, ¿no? Sin embargo, en general, sobre todo en la Europa madura, ¿no? Hay un desfase entre el marco legislativo y la innovación o el pensamiento en el ámbito de la investigación, ¿no? Eso es particularmente cierto en España, donde existe desde hace ya tiempo una maduración en la manera de entender la intervención en la ciudad y las herramientas, ¿no? Legales, las herramientas técnicas de las que los municipios, las regiones, el propio Estado dispone para realizar esto, ¿no? La primera cuestión en general, contrastando con el caso europeo, es que las ciudades europeas, particularmente también las españolas, han incorporado al club de las regiones metropolitanas maduras, ¿no? Con una nueva problemática. Yo diría que lo más relevante es la incorporación de tres grandes temas, ¿no? En primer lugar, el tema de la complejidad y de los límites biofísicos, ¿no? Es un tema nuevo, ¿no? Que hasta ahora no era una parte de la agenda del urbanismo, ¿no? Otra cuestión se refiere, y ha sido muy potenciada justamente la reflexión que da lugar a los papeles de Quito, ¿no? A la nueva agenda urbana. Esto quizá Elkin no lo conocerá, tendrá ya un mapa del mundo, ¿no? Donde están las nuevas agendas urbanas, pero en España de la agenda urbana de Naciones Unidas han surgido una agenda urbana nacional. Yo tuve el honor de estar en Quito, pero además de eso participar en la elaboración de la agenda urbana española y a su vez muchas regiones han elaborado también la agenda urbana de Madrid o la agenda urbana del País Vasco o la agenda urbana de tal ciudad, ¿no? Con lo cual hay una filtración hacia abajo de estas ideas y algunas son muy importantes, muy importantes y tienen un fuerte contraste con el urbanismo que venimos haciendo convencionalmente. Por ejemplo, el tema de la ciudad compacta puede parecer un enunciado pues, de naturaleza más teórica, más académica, ¿no? Pero diré simplemente un dato, ¿no? Entre cuando se forma el área metropolitana de Madrid, que hay la gran migración, la transformación de campo-ciudad, la región metropolitana duplica la ocupación de suelo, más o menos la misma proporción que la población. Sin embargo, desde 1970 que la población se estabiliza y llega a crecer gracias a la aportación de migración extracomunitaria y ajena al movimiento natural de la población, un 80%, la superficie ocupada se triplica. Es decir, cuando la población, es decir, que ahora mismo la superficie ocupada del suelo, el parámetro de referencia más interesante es el crecimiento del PIB y no la demografía. Con lo cual, lo que enseñábamos en las facultades de urbanismo, lo que yo mismo aprendí de preparar, lo que la ley española dice, ¿no? Acompásese la creación de suelo a tal, no tiene mucho sentido. La ocupación de suelo está en gran medida disparada en un momento de cierta ralentización de la demografía y en cambio se convierte en una asignatura clave un tema que es la regeneración urbana, la transformación de lo que ya tenemos, ¿no? Por tanto, el tema del modelo territorial cuestiona muchas de estas herramientas. Aparecen nuevas cuestiones, como por ejemplo el tema de la infraestructura verde. Es decir, que esta está revolucionando la infraestructura azul e infraestructura verde, ¿no? Está revolucionando nuestra manera de entender el urbanismo. Por primera vez tenemos que planear, podríamos decir, de afuera a adentro. Es decir, la planificación no es la preparación del suelo de la expansión, sino es más bien la inserción en un ecosistema limitado de las posibilidades de un asentamiento capaz de ser sensible a esos límites, ¿no? Y capaz de integrarse armoniosamente en ese ámbito. El paisaje, por ejemplo, es otro paradigma importantísimo, ¿no? Tenemos una Carta Europea del Paisaje que establece por primera vez la valoración de los paisajes ordinarios, es decir, de los paisajes que hasta ahora no tienen un valor específico por su carácter épico, ¿no? Monumental.
No, son los paisajes rurales, habituales, esto está revolucionando la manera también de entender el rústico, ¿no? De hecho, ahora mismo el suelo rústico en la planificación no es ya un elemento, digamos, secundario, un elemento residual, ¿no? Es un protagonista, y no solo por el tema de la seguridad alimentaria y la cercanía, ¿no? de la agricultura, ¿no? Sino también por este mismo concepto del valor del paisaje, ¿no? Y hay cuestiones que vuelven. En este sentido, tras la pandemia, la cuestión de la vivienda ha vuelto a ser muy importante, ¿no? La gente confinada, ¿no? Ha vuelto a apreciar el valor de la calidad de la vivienda, ¿no? Cosa que sorprendentemente en ciudades importantes, Madrid, Barcelona, existe un stock relevante de viviendas en muy mal estado, invisibles, porque están en el centro urbano, en entornos fotografiados por los visitantes, ¿no? Y que son las mismas viviendas que están así desde los tiempos de la tuberculosis, que ya eran denunciadas hace un siglo, ¿no? Como viviendas peligrosas, como insalubres, ¿no? Y que han permanecido enquistadas, ¿no? Por tanto, tenemos también un tema sorprendentemente enquistado de la vivienda y de la calidad de la vivienda, que se añade a otro más importante y más reciente, y es que lo importante ahora mismo no es cuánta vivienda se produce, sino el problema de la equidad, es decir, a quién llega esa vivienda, ¿no? Y ahora mismo hay un segmento relevantísimo de la población a la que no alcanza la vivienda, en concreto los jóvenes, ¿no? Y eso tiene un impacto social brutal, salvaje. Un impacto sobre la emancipación, sobre la formación de hogares, sobre la propia estabilidad demográfica a largo plazo del país, ¿no? Los otros temas son menores, pero no menores, son importantísimos. Hablar de la ciudad cercana, de repensar la ciudad desde la perspectiva humanista, digamos, la perspectiva de las personas, ¿no? Es un tema que va ganando peso, ¿no? Sin embargo, nuestra legislación está muy obsesionada con un tema que, sin embargo, en América Latina sigue siendo una conquista, ¿no? Es el tema de la equidistribución, es decir, el reparto justo y la recuperación de plusvalías, ¿no? Paradójicamente, para nosotros ahora hay como dos velocidades en este tema, ¿no? Me ha tocado ir muchas veces a América Latina y defender, claro, para poder hacer viables las operaciones de mejora de la ciudad, mejoramiento de barrio, etcétera, la recuperación de plusvalías, ¿no? En España el marco legislativo está tan obsesionado con este asunto que está dejando pasar muchas otras cuestiones importantes, la equidad, el cambio climático, cuestiones como esta. No quiero alargarme mucho más, pero me parece que la pandemia sí está dejando en este punto un legado, porque está poniendo en primer plano cuestiones que estaban latentes, pero que de alguna manera no encontraban un acomodo, ¿no? La de regeneración urbana vinculada al tema de la ciudad cercana, de esa ciudad híbrida, compleja, esa ciudad totalmente ajena a los principios del modernismo, del movimiento moderno y de la Carta de Atenas, ¿no? Pues seguramente es una evidencia, ¿no?, de la pandemia, ¿no? Pero otra que me parece y que me gustaría consultar la opinión de Sisa es el tema de la digitalización. Es decir, estamos ahora, ¿no?, en 3 continentes, ¿no? Bueno, 2 continentes conectados y prácticamente en todo, representado todo el país y una parte importante de América en esta conferencia, ¿no? ¿En qué medida, ¿no?, aprecias, ¿no?, que este cambio es irreversible, y en qué medida pensáis desde ese observatorio, ¿no?, tan privilegiado, ¿no?, que esto puede cambiar, ¿no?, no solo nuestras vidas, sino también la propia concepción de las ciudades, ¿no? Gracias. Es verdad que es quizá de todas las mega tendencias que sabemos que tienen un impacto sobre nuestras economías y nuestras sociedades, como el cambio climático o la urbanización o incluso la globalización, la digitalización realmente es un fenómeno que ha sido completamente acelerado con esta crisis y que hoy genera mucho pensamiento en torno a la ciudad del futuro, porque de hecho
la base de la ventaja de la ciudad es la concentración espacial de los trabajadores y de las empresas. Eso es lo que genera, digamos, la innovación, los servicios, la productividad, y de cierta manera esta digitalización perturba un poco este equilibrio espacial, hasta que en los primeros meses de la pandemia, por ejemplo, no sé hasta qué punto fue el caso en otros países que los de la OCDE, pero muchos empezaron discursos diciendo que ahora que podemos teletrabajar, quizás la mayoría de los ciudadanos en las grandes ciudades van a salir de estas grandes áreas metropolitanas y básicamente instalarse en zonas rurales. Es una nueva geografía, digamos, para el bienestar, y de hecho lo que observamos es que no es el caso. No, esto no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la gente no se aglomera en las ciudades solo para trabajar, se aglomera en las ciudades porque ahí tiene acceso a un abanico de servicios que hacen la multidimensionalidad del bienestar. Pero lo que es cierto a la hora de ver el tema de la digitalización es que ha tenido 3 impactos en lo que vemos de la manera con la cual se ha usado por los alcaldes y los líderes locales. La primera fase básicamente fue, y llevamos 2 décadas ahora con este fenómeno, de ver cómo la digitalización puede acompañar la mejora de la eficiencia de los servicios urbanos. Fue todo el fenómeno de la Smart City, donde podemos mejorar, digamos, la prestación de agua potable y saneamiento, monitorear en tiempo real los residuos sólidos, reducir básicamente también los costos energéticos, y toda esa tecnología al servicio de los servicios urbanos, que también ha cambiado de perspectiva, porque 20 años atrás, cuando fue inventado el concepto por IBM y Cisco y todas esas grandes empresas, básicamente el sector privado venía con la identificación del problema y con la solución tecnológica para responder al problema que identificaba básicamente más el sector privado que el gobierno local. Y ahora tenemos un giro en el sentido de que muchos líderes locales se están planteando el tema de cómo volver a poner al ciudadano, al medio, en el centro de esta ciudad inteligente, lo cual implica cambiar un poco la perspectiva. Pero hay todo un abanico que es cómo usamos a la digitalización para mejorar la prestación de los servicios públicos en general. Hay una segunda tendencia muy fuerte y que también ha acelerado con la crisis sanitaria, que es cómo los líderes políticos locales usan la tecnología para mejorar la cercanía con los ciudadanos, la proximidad y la confianza de los ciudadanos. Es interesante ver, por ejemplo, que en los países de la OCDE el 60% de los ciudadanos desconfía totalmente en la capacidad de los gobiernos nacionales en asegurar el bienestar de ellos, pero el 60% de los ciudadanos tiene totalmente confianza en la capacidad de los gobiernos locales, al contrario del porcentaje para los gobiernos nacionales, en mantener y acompañar el bienestar. Entonces, a nivel local, muchos alcaldes utilizaron esa tecnología para comunicar, para concientizar, para acercarse, para también atenuar un poco el temor que ha generado toda esa fase de distanciación física, etcétera, y fue una herramienta de comunicación muy fuerte a la hora de contener un poco la crisis. Y hay una tercera parte que para mí es muy interesante, que es todo ese fenómeno, no solo de teletrabajo, porque por supuesto hay una gran diversidad de situaciones dentro de las ciudades y de los países en términos de teletrabajo. No es que todos podemos teletrabajar. En París, la mitad básicamente de los empleos son sujetos al teletrabajo, pero puede haber 30 puntos porcentuales de diferencia con otra región de Francia, más rural, con otra matriz productiva, etcétera. Pero el teletrabajo y también la prestación de servicios de salud, de educación, etcétera, por vía de la web, ha generado, yo creo, una reflexión en torno a nuestra, y cierro con esto, relación con el tiempo. Esta idea de que hoy, quizás, con esta experiencia un poco acelerada, no todos tenemos que hacer la misma cosa al mismo tiempo en el mismo lugar. Esta idea de que todos nos tenemos que subir a un tren o tomar nuestro auto en el tráfico para llegar a la oficina a las 9 de la mañana, quizá
al respecto de esto no va a haber un retorno a la normal y la digitalización permite eso, permite volver a pensar nuestra relación con el tiempo y hacer que básicamente vayamos minimizando también la presión sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros servicios públicos, al desincronizar un poco nuestros modos de vida en las ciudades. Y creo que si hay una ventaja que realmente se desprende de esta era de teletrabajo, a pesar de los costos que viene con esta revolución, es realmente este pensamiento en torno a nuevas formas de cronourbanismo, básicamente. Yo creo que es algo que quizá no se ha explotado suficientemente en los países de la OCDE y merece más atención de parte de los tomadores de decisión. Bueno, muy interesante, así y muy provocador a la vez, esta idea de pensar que probablemente el impacto más grande tenga que ver con cómo pensamos el tiempo, y si nos ponemos metafísicos, con la grabación. Estaba justamente comentando que esta idea de la transformación espacio-tiempo, yo creo que sin duda la vamos a empezar a ver en definitiva en cómo usamos la ciudad, ¿no? Cuando pasamos de la idea de la ciudad zonificada, ¿no? Donde hay una ciudad para trabajar, una ciudad para dormir, una ciudad para recrearse, a esta idea de cronourbanismo, de ciudad de cercanía, que todo lo resuelve a tiro de pie o de bicicleta, ¿no? Sin duda es un cambio de paradigma muy fuerte, que ya estaba en el aire, ¿no? Al igual que lo que comentaba José María, muchas de estas cuestiones de la ciudad compacta, yo he tenido la posibilidad de trabajar con Salvador Rueda allá hace 20 años, y estas ideas ya estaban en la mesa de los estudios. Yo creo que lo que ha pasado ahora es que se han implementado estas cuestiones, ¿no? Encontraron, como decía José María, su momento, y estamos empezando a ver esas transformaciones que estaban en el aire finalmente decantar y concretarse. En ese sentido, me gustaría preguntarle, y tratando de abusar de su poder de síntesis para poder cumplir con los tiempos, dado que yo sé que algunos tienen llamadas y responsabilidades por tomar tan pronto termine esta ronda, es preguntarles a Elkin, sobre todo, tú mencionaste que una de las I era la inclusión. Y yo te quiero preguntar, ¿qué acciones específicas, un par de ejemplos que hayas visto en las ciudades de Latinoamérica, donde este nuevo escenario y las acciones estratégicas llevan a una mejor inclusión que tal vez sin la pandemia no se hubiera dado? ¿Se te ocurre algún ejemplo que quieras compartir, Elkin? Te voy a dar 4 por el precio de 2. Adelante. Primero tiene que ver con vivienda. El tema de vivienda y el tema de mejoramiento integral de barrios se volvieron a poner en el centro de la agenda pública. Alguien podría decir, son temas de retrovanguardia, que hace mucho tiempo estaban en el centro, medio quedaron, digamos, en los lados y volvieron al centro. Y esto uno lo explica con una anécdota que vivimos todas y todos. Una de las primeras recomendaciones al inicio de la pandemia fue quédate en casa, y más o menos el 20% de las personas que en América Latina y el Caribe viven en asentamientos informales, muchas de ellas respondieron, para quedarse en casa hay que tener una, primero que todo. Y adicionalmente muchos de los gobiernos adoptaron, sobre todo al inicio, la lógica del confinamiento. Y por supuesto, muchos en América Latina no lo pudieron cumplir. Entonces esto yo creo que tuvo un impacto muy grande en entender que el tema de la vivienda, acceso a la vivienda, era fundamental. Esto entonces nos ha permitido constatar que los gobiernos nacionales, los ministerios de vivienda han hecho esfuerzos muy importantes para desarrollar, digamos, su kit de herramientas en el tema de vivienda, pero también gobiernos locales en América del Sur han hecho un trabajo importante para revisitar el tema de los déficits cuantitativos y cualitativos de vivienda. Creo que ese es un tema concreto, clave, donde por supuesto todas y todos involucrados en el urbanismo debemos estar ahí presentes para contribuir. Incluso en aspectos como el siguiente, tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato Aziza.
Yo estoy en este momento en Río de Janeiro. En el centro de Río de Janeiro, más o menos el 40% de la oferta de metros cuadrados para oficinas quedó vacía, porque muchas empresas, con, digamos, la adaptación y el trabajo en casa, el home office, entonces simplemente dejaron de pagar esa renta. Y hoy hay una iniciativa en Río de Janeiro para tratar de darle vida de nuevo al centro de la ciudad con la lógica siguiente: tratar de generar las condiciones para que una parte importante de esos metros cuadrados dedicados a oficinas se puedan transformar en habitaciones, en habitación, en vivienda. Entonces, ese es un tema absolutamente importante y hay mucho trabajo, tengo que decirlo, en este instante en América Latina y el Caribe. El segundo punto clave, absolutamente clave, Gabriel, es el cuidado. Yo creo que un elemento muy importante para la región ha sido la consolidación de la perspectiva del cuidado, la economía del cuidado, el sector del cuidado, que venía avanzando lentamente desde una perspectiva muy impulsada por los colectivos feministas y de género, pero con una lógica clave. Y me encanta mucho el planteamiento sobre el tiempo, que yo creo que se vuelve el centro de nuestros análisis. Muy importante poder desarrollar la infraestructura social, la infraestructura social que permite transformar el sector del cuidado en, por supuesto, una serie de instalaciones, una serie de dotaciones concretas que permiten llevar a cabo allí o alojar aquellas actividades del cuidado que normalmente desarrollan principalmente en los barrios más vulnerables las madres cabezas de familia para cuidar a los dependientes mayores o a los dependientes menores. Cuando eso en América Latina podríamos dar un salto importante, como ocurre en muchas partes de Europa, para que se vuelva un tema clave, que le libere tiempo a las mujeres, que reitero son las que más han puesto de su esfuerzo en ese proceso, pero que además de generar o de apoyar un sector regulado, como ocurre ya, por ejemplo, en Montevideo, que pueda también generar una nueva ola de pequeñas inversiones a nivel de barrio, pero multiplicadas en muchos barrios, lo cual tiene un efecto también de corto plazo en las economías hiperlocales para desarrollar esa infraestructura. El cuidado se vuelve muy importante y en esa perspectiva del cuidado ampliada aparecen los espacios públicos, los espacios públicos, los espacios verdes. Los mapas de América Latina nos muestran que hay en algunos sitios en promedio una buena cantidad de espacios públicos, pero que están por habitante o también por kilómetro cuadrado, pero que están mal distribuidos. Y casi siempre en esa mala distribución, adivinen quiénes pierden, pues los de siempre, las familias más vulnerables. Y el tercer punto, conectado al primero, a la casa, a la vivienda, nos dimos cuenta también que la perspectiva de mejoramiento de vivienda es necesaria, muy importante. Y ese mejoramiento de vivienda puede ser del tipo, en aquellas familias que viven en espacios de hacinamiento, poder tener la posibilidad de construir la habitación adicional, aquella que permitirá, con la perspectiva del cuidado, digamos, frente a la pandemia, que permitirá tener a la persona de la familia que se contagie aislada. Pero adicionalmente, como lo sabemos en América Latina, también en el futuro y desde ya permitirá una mejor distribución de los miembros de la familia en ese hogar, y esto tiene un impacto muy importante en prevenir la violencia de género, la violencia contra mujeres y niñas. Entonces, el cuidado se vuelve un tema absolutamente fundamental. El otro es la conectividad. Yo creo que Asisa lo presentó muy bien, uno puede extenderse en ese, pero hay un cuarto, y es el tema del contrato social. Otra vez el tema de la comunidad. Yo creo que aquí es muy importante, si nos ponemos en el contexto del presente, entender que va a ser fundamental en cualquier tipo de propuestas de mejoramiento, desarrollo integral de nuestros barrios, contar con las comunidades y en las comunidades con los jóvenes. La pandemia nos está dejando más pobres, más desiguales, con más hambre y más enojados en la región, y con muchísimas frustraciones.
Y lo que estamos viendo, incluso desde antes de la pandemia, y quedó un poco dormido durante la pandemia, pero ahora está despertando con fuerza y con fuerza muy grande, es ese malestar social que hay en América Latina y el Caribe, y que lo están expresando los y las jóvenes. Creo que no tengo que recordar las imágenes que hemos visto recientemente en ciudades de Colombia, pero que fueron las que vimos hace varios meses en ciudades de Chile o de Perú o de Ecuador, y que vamos probablemente a seguir viendo. Y no hay que ser un mago para decir eso, un experto, hay simplemente que estar viviendo o estar en contacto con la realidad. Entonces, el tema fundamental aquí es volver a conectar, en el sentido amplio, con los jóvenes y las jóvenes, si me permiten decirlo de esa manera, en los barrios, a través de una nueva generación de programas de desarrollo barrial que tengan esa perspectiva de integralidad y de integración. Yo creo que eso sí es fundamental y no está solamente restringido a los barrios informales. Les quiero decir que la cantidad de familias que después de estos 14 meses de pandemia han pasado de la situación de clase media, entre comillas, vulnerable, y que han regresado a la pobreza es muy alta. Y entonces ahí hay una necesidad de trabajar muchísimo esa perspectiva hiperlocal. Casa, cuidado, conectividad y contrato social. Me vuelve a salir un poco en verso, pero son los temas claves que adicionalmente en una perspectiva de 30.000 pies de altura hemos puesto en nuestro reciente informe global sobre pandemias y ciudades. Paro ahí, Gabriel. Pero hay un tema que yo le quiero, en esa lógica, porque no lo abordé, mencionar a José María, preguntar más bien a José María, y tiene que ver además de esto, está el tema del medio ambiente, la otra C, el cambio climático y el medio ambiente. ¿Cómo le integra uno a toda esta solución integral, multidimensional, esa perspectiva en lo concreto, esa perspectiva de cambio climático y esa perspectiva ambiental, como si fuera hacia un plan barrial o un plan urbano ambiental? Sí, en efecto es la gran cuestión, ¿no? Porque en este momento todavía el discurso ambiental en la esfera del cambio climático, salvo cuando se aterriza en forma de prevención o mitigación de riesgos, ¿no? Digamos, discurre en un carácter abstracto que, digamos, todavía no acaba de encontrarse con el carácter siempre más táctil, concreto, aterrizado sobre problemas cercanos que tiene que tener el gobierno o la estrategia urbana, ¿no? Antes mencioné una cuestión, un punto de partida, ¿no? Ahora mismo, a mi juicio, el desafío más importante consiste en encontrar estrategias eficientes para incrementar la complejidad en el sentido ecológico, ¿no? Eficiencia y equidad de los sistemas territoriales sin sobrepasar sus límites biofísicos. Es decir, esto es lo que llamamos un poco el urbanismo ecosistémico, ¿no? Que inevitablemente tiene que incorporar el conjunto de las dimensiones, de los impactos, de las externalidades, ¿no? Como punto necesario de partida de cualquier acción, en cualquier escala. En cualquier escala. Antes he mencionado, por ejemplo, la expresión infraestructura verde. La infraestructura verde no es la infraestructura territorial. Recuerdo con Gabriel cuando trabajábamos, ¿no? en el entorno metropolitano de Buenos Aires, veíamos la oportunidad de algunos vacíos territoriales de convertir la infraestructura azul, ¿no? En infraestructura verde, diríamos en lenguaje actual. Todavía no teníamos esa terminología, Gabriel. Estábamos incipientemente, hablábamos de los dedos verdes, ¿no? Que rompían la lógica de crecimiento en capas, ¿no? Radioconcéntricas del entorno metropolitano, ¿no? Bien, la infraestructura verde, en una perspectiva actual, arranca de una pequeña esquina de barrio, sigue por calles, digamos, ambientalmente integradas en esa idea que antes decía Selkin del contrato cívico, ¿no? Y acaba en parques metropolitanos o incluso en los ecosistemas naturales y rurales de gran escala, ¿no? Es un transcurso completo, transversal, ¿no? De la misma manera que la descarbonización de la economía recorre todas las escalas, ¿no? Paradójicamente estamos más acoplados en la escala micro,
En eso me gustaría vuestra opinión también, ¿no? Es decir, en el ámbito del edificio, de la arquitectura y de la edificación de emisiones casi cero, particularmente en Europa, estamos ya en una posición bastante madura, ¿no? También, si se quiere, en la escala macro, y muy todavía carentes de herramientas operativas en la escala intermedia, ¿no? En la escala del proyecto urbano, ¿no? ¿En qué medida los proyectos urbanos de esa escala intermedia pueden ser? Sabemos en qué medida la regulación del tráfico metropolitano va a contribuir a la descarbonización, sabemos menos en qué medida la ciudad cercana, ¿no? o ciertos elementos, digamos, de diseño a escalas menores puede contribuir de una manera efectiva, ¿no? Esto me parece que es un poco uno de los puntos clave en esa cuestión, ¿no? Consiste no solo en tratar la cuestión del cambio climático desde la perspectiva de la mitigación del riesgo también, o de la adaptación, sino también, sin ninguna duda, la perspectiva de crear un nuevo sistema y una nueva idea de ciudad. Yo diría que desde el punto de vista que habéis ambos, tanto Asisa como Elkin, defendido, ¿no? De poner a las personas como en el puesto de mando, ¿no? Que es, yo creo que también uno de los activos de la agenda urbana, ¿no? Aparecen en la agenda del urbanismo dos temas que también habéis insistido uno y otro, ¿no? La equidad y la salud integral, por ejemplo, y no solo la configuración del espacio público, del espacio físico, ¿no? Aparecen como elementos absolutamente relevantes, ¿no? Yo diría que en los próximos tiempos, quizá por este impacto, ¿no? de estas cualidades transversales, como son el tema del cambio climático, como son en fin, la conciencia de los límites biofísicos, ¿no? Que va más allá del propio cambio climático, ¿no? El urbanismo va a perder paradójicamente su condición actualmente atrapada en lo físico, ¿no? Y yo comparto absolutamente la idea que ambos habéis señalado, particularmente que lanzó Asisa, ¿no? De la cuestión del tema del tiempo, ¿no? De la gestión del tiempo. Desde un punto de vista de la gestión eficiente, pero también de la gestión ecológicamente responsable, por ejemplo, de las infraestructuras, la gestión del tiempo es más relevante que la creación o duplicación o crecimiento de la capacidad de muchas infraestructuras. Esa capacidad en gran medida se puede conseguir con una gestión inteligente del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura viaria sería obvio, las infraestructuras en general de movilidad, pero la infraestructura universitaria, la infraestructura educativa, son infraestructuras que podrían mejorar inmediatamente, sencillamente con una planificación inteligente del tiempo, ¿no? Otra cuestión que creo que puede cambiar también radicalmente la manera de pensar la ciudad, ¿no? Y aquí me aparto, perdón, un poco del tema de la pregunta central de Elkin, ¿no? Pero no quería dejar de poderlo comentar antes de que se nos agote efectivamente el tiempo, ¿no? Es el tema también de que el teletrabajo ha dejado una estela interesante, ¿no? El teletrabajo ha evidenciado la ciudad compleja, la hibridación de usos, la idea de la complejidad en el hogar, ¿no? Nuestros hogares de pronto se han convertido efectivamente en lugares de los cuidados y la conexión social a través de los medios digitales, ¿no? Pero también de la intimidad personal, ¿no? Hace poco, desde el movimiento feminista, se planteó que el espacio de lo doméstico era político, ¿no? Ahora lo estamos verificando, ¿no? Pero también el tema del teletrabajo está planteando el tema y la cuestión de género en primer plano, ¿no? Yo diría que, igual que el tema de la equidad y de la salud va a ser transversal, ¿no? El tema del género es igualmente transversal porque además nos está poniendo de manifiesto algo que también habéis dicho, o sea que en este sentido no es novedad lo que señalo, ¿no? Pero la idea de la diversidad. La perspectiva de género hizo estallar la perspectiva de un único interés general, ¿no? Que en gran medida era la que sustentaba, sobre todo en los países más desarrollados, ¿no? El concepto de regulación y de planificación urbanística, ¿no? Hay un interés general, este interés general sirve al conjunto de la población, ¿no? Pero claro, ese interés general es un interés compuesto como un mosaico muy complejo, ¿no? A partir de la perspectiva de género ha quedado en primer lugar de manifiesto la perspectiva de edad, la perspectiva de integración cultural, muchas otras, ¿no? El problema, es decir, ha puesto en primer plano, por supuesto, a las mujeres, pero y también a los niños, las personas de tercera edad, las personas con algún tipo de
minusvalía, ¿no? o de dificultad, ¿no? de integración, tanto en el ámbito físico como en el ámbito... Y nos plantea que realmente en el futuro esa ciudad cercana no puede ser ya la ciudad cercana para un sujeto abstracto. Es cercana de muchas maneras, ¿no? Para un joven, una ciudad cercana y amable no necesita un banco cada 100 metros. Para los adultos mayores sí, no es amable, es hostil si no tiene un banco público aceptable cada muy poco tiempo, porque tal, ¿no? Ir en patinete, ahora de moda en Madrid, me imagino que en París también, ¿no? Es fantástico, los jóvenes se lanzan en patinete. Conozco ya personas mayores que no salen a la calle, no por la pandemia, sino por el pánico a ser atropellados en el andén, en la acera, por un patinete. Es un imaginario, lo sé, pero no tenemos derecho a juzgar. Pues mire, es justificado. La probabilidad de que le atropelle un patinete es como la de que haga una reacción adversa la vacuna de Janssen, ¿no? Vale, bien, es pero es un miedo imaginario, ¿no? Igual que el de la seguridad, ¿no? Esta idea de la ciudad cercana implica también una sensibilidad a lo diverso, ¿no? Que hasta ahora ha sido muy ajena a los urbanistas. Tengo que decir que manejábamos más bien magnitudes, estábamos cómodos en magnitudes abstractas, ¿no? Y de pronto pensar esa cercanía, ¿no? Incluso con buena intención, terminamos sesgando esa cuestión, ¿no? Eliminamos el sujeto como sujeto epistemológico, ese varón de edad media, conductor de su automóvil privado, y lo trasladamos a alguien más joven en su bicicleta, ¿no? Y nos olvidamos de pronto de una mujer embarazada o de sencillamente un niño con una escayola porque ha sufrido un esguince, ¿no? Es decir, la ciudad es muy, muy, muy compleja, ¿no? Y nos obliga fundamentalmente a un esfuerzo, yo diría que importante de esa integración. La vivienda productiva no va a acabar con las oficinas, pero nos pone de manifiesto algo que, en fin, sé que en Francia, por ejemplo, desde nos habla Sisa, pues está más desarrollado el tema de integrar usos públicos, privados, etcétera, ¿no? En España es un anatema mezclar usos públicos y privados, ¿no? Es imposible dentro de una estación de ferrocarril tener un elemento educativo, por ejemplo, como el hilo, cosas de este estilo, ¿no? Y en mucha parte de América Latina se tiene también ese concepto rígido, ¿no? Es paradójico, ¿no? Que mientras existe un no urbanismo, un urbanismo de la ciudad informal, ¿no? Un urbanismo ajeno a las reglas, ¿no? Sin embargo, el que sí que está sujeto a la formalidad, a la legalidad, a la profesionalidad, en fin, estatutaria, ¿no? Y de los urbanistas, de los arquitectos y tantos otros, ¿no? Sin embargo, está a su vez cautivo de estos dogmas que no voy ahora a dar una visión romántica, ¿no? De la ciudad espontánea, porque es absurdo, ¿no? Pero que a veces se resuelven espontáneamente mucho mejor, ¿no? Esta la llamamos a veces la paradoja de la vivienda social, ¿no? Resultaba que en muchos casos la vivienda progresiva era más fácil de conseguir en entornos informales, ¿no? Que en entornos de promoción pública o de promoción social en muchos barrios en ciudades latinoamericanas, ¿no? Pero, en fin, por centrar un poco el tema, ¿no? Creo que el urbanismo se va a renovar necesariamente, algo dije en la primera pregunta, pero me parece particularmente interesante centrar estas cuestiones, la ambiental, los límites biofísicos, en los cuales se encaja el cambio climático, la de la diversidad y la de la complejidad, ¿no? Y finalmente la de la gestión de lo no físico, ¿no? La dimensión temporal de nuestra vida real, ¿no? Bueno, fantástico, José María, muy claros los puntos. En fin, en este punto también querría yo también preguntar al moderador, ¿no? Para que nos haga de alguna forma una conclusión, ¿no? de esta cuestión, ¿no? Desde esta perspectiva de este entorno metropolitano que tanto queremos y del cual principalmente pues, nos están escuchando, ¿no? Ahora, ¿no? ¿En qué medida, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Se puede vivir, interiorizar, ¿no? Responder, ¿no? Desde Buenos Aires en particular, ¿no? Desde los propios instrumentos, ¿no? Como la actualización, ¿no? del plan urbano ambiental de la ciudad. Bueno, gracias José María, gracias a Sisa y Elkin por todo lo que han compartido en el espacio.
Quizás yo para aportar a todas estas reflexiones que desde el curso las trabajamos hace ya varios años, y comparto 100% con ustedes que la pandemia nos ha puesto de alguna manera en un espacio de alta incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a ocurrir, pero al mismo tiempo, si me permiten, con la certeza de que las ciudades son ciudades hace miles de años, que es una estructura que está ahí, que va a quedar, y que los cambios que vamos a ver seguramente van a tener que ver en cómo usamos las ciudades. Esto que hoy Asisa comentaba, ¿no? De que, bueno, al principio de la pandemia habían algunos agoreros que hablaban de la vuelta a la ruralidad, y que probablemente hubo un cambio de barrios, ¿no? Hay gente que ha migrado de un barrio al otro, los centros, el microcentro, por ejemplo, de Buenos Aires está en problemas ahora, debido a que fue abandonado durante la pandemia, ya son varios meses. Entonces, obviamente, esto requiere de respuestas desde el Estado y desde el sector privado para poder, y desde la ciudadanía, para poder cuidar y preservar su patrimonio y sus lugares. Pero en todo caso, yo creo que nos da oportunidades, ¿no? El momento del que habla José María ha llegado para tratar de implementar muchas de esas cosas que los alcaldes no se animaban a hacer, y que ahora pueden, ¿no? Yo cuando fue aquí el Urban 20 en Buenos Aires, tuve la oportunidad de presentar un white paper y tenía que venir Anne Hidalgo a presentarlo y no pudo estar justamente por el problema que tenía con la peatonalización de la ribera del Sena, ¿no? Y se perdió el Urban 20, del cual ella era presidenta. Así que fíjense qué paradoja. Voy a compartir 5 ideas nada más porque no hay tiempo y quiero ver si podemos intercambiar con el público alguna pregunta de lo que me preguntaste, José María, que es ¿en qué medida un instrumento de planificación como el Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires empieza a incorporar estos conceptos? Yo creo que este plan, esta actualización surgió en el mismo momento en que comenzaba la pandemia, obviamente no porque haya sido estado así deseado, sino porque tocaba hacerlo, de hecho ya llevaba algún retraso en relación a los tiempos que la ley recomendaba, y para ello hay 5 cuestiones que me gustaría compartir y en todo caso en otro momento podemos profundizar más. 5 componentes. Uno es el primer lugar, el de la participación. Entender que los planes hoy son multiactorales o no lo son. Y en ese sentido hubo un trabajo de trabajar con el Consejo del Plan Estratégico de la ciudad que nuclea a 210 de las más importantes organizaciones de la ciudad, además de trabajar con los vecinos, además de trabajar con las comunas. El segundo componente tiene que ver con la multiescalaridad, pensar en la escala de la ciudad, que es lo que habitualmente hace el plan, pero también pensar en la escala de los barrios o de la comuna, en línea con esta idea de la proximidad, y también en la escala metropolitana. Se está trabajando en las 3 escalas y para ello cada uno de ellos hay ejes específicos de trabajo que van en ese sentido. El tercero tiene que ver con tal vez algo que salió en esta charla y yo no lo había pensado de esa forma, que es la multitemporalidad, ¿no? El tema de entender que el plan sirve en la medida que hay acciones concretas que se ven reflejadas también en el corto plazo. A eso lo llamamos planificación. Y cómo la acción y el plan de la mano permiten traer, si se quiere, respuestas que espera la ciudadanía, que también espera el político, porque es su negocio gobernar ahora, pero también el plan que compromete a las generaciones futuras. Después otro componente muy importante es el de trabajar con y desde las personas, la antropología urbana, como le decimos aquí. Ese tema es un tema central que lo estamos trabajando con herramientas que se utilizaban para hacer proyectos y ahora se utilizan para hacer planes. Y finalmente el último componente, y es un desafío que yo creo que todos estamos de acuerdo, esto viene sin dudas desde la nueva agenda urbana, pero también desde cantidades de trabajos y papers que leemos de la OCDE y de los entes internacionales que recomiendan la búsqueda de la integralidad, ¿no? Bueno, ¿cómo se logra la integralidad cuando normalmente la cuestión de la planificación depende de áreas vinculadas al territorio, ¿no? Es un gran desafío y ahí también estamos innovando en algunas cuestiones de cómo tener miradas matriciales sobre las distintas acciones estratégicas que van comprometiendo una serie de lineamientos transversales como el género que tú mencionaste, José María, el medio ambiente, la infraestructura verde, la infraestructura azul. Así que ahí tenemos un campo de experimentación, el primer plan de Buenos Aires bajo el paraguas de la
pandemia seguramente traerá problemas porque cuesta su implementación, cuesta no salir a territorio, pero también oportunidades para repensar la ciudad bajo este nuevo paradigma. Pero bueno, no vamos a extendernos más. Vamos a ver si hay alguna pregunta del público, no hay muchísimo tiempo, pero me gustaría ver qué tienen para decirnos. A ver, déjenme verificar si tengo acá en el chat algún pedido. No he visto hasta ahora ninguna pregunta en el chat. A ver, algún alumno o alumna que quiera tomar entonces directamente la palabra y efectuar alguna pregunta al panel. Están intimidados por el panel. ¿Y algún invitado o invitada que lo quiera hacer? Es una oportunidad única intercambiar, porque la verdad que tantas charlas que los vemos grabados en otros lados hoy están aquí con nosotros, así que no pierdan oportunidad de traer alguna inquietud que hayan tenido. Bueno, pido la palabra, Gabriel. Adelante, Patricia, por favor, presentate, así todos te conocen. Sí, soy arquitecta, soy de Catamarca, del norte de Argentina, formo parte de la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos, y bueno, he trabajado en el Plan Estratégico Territorial de la provincia, también en el tema de gestión de riesgo de desastres, y bueno, ahora estamos trabajando con Gabriel en el Plan de Desarrollo Integral del municipio de San Fernando del Valle de Catamarca. La verdad que les agradezco a todos la generosidad con que han expresado sus ideas, la precisión, la definición, la verdad que les agradezco enormemente, muy claros. Voy a visitar el sitio que compartió acá Jennifer. La pregunta que tengo puntual es, y que me preocupa, ¿cómo hacer para que los actores que son los que ejecutan la ciudad, hablo de actores sobre todo privados, internalicen, asuman o se apropien de todas estas ideas? Porque de pronto la Cámara Inmobiliaria tiene una postura diferente. Por un lado, en la lucha con los políticos, los dirigentes políticos, hacerlos entender de estos temas, porque por ahí ellos se guían por el cortoplacismo, necesitan respuestas y votos concretos ya, y es difícil lograr que ellos asuman esta cuestión del largo plazo. Pero por otro lado está el sector privado, económico, que van a tratar de hacer prevalecer sus propios intereses. ¿Cómo lograr permear esas estructuras mentales de prácticas ya arraigadas históricamente? Digamos, eso es lo que me preocupa. Bueno, esa es mi inquietud. Gracias. Gracias, Patricia. Vamos a tomar 2 preguntas más y hacemos una última ronda para que Asisa, Elkin o José María contesten la que ellos quieran tomar. Veo acá en el chat que Ana Casal ha hecho una pregunta muy interesante. Ana, si querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta en voz alta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por aceptar ahí mis preguntas en la participación. Bueno, referido al tema... Presentate, Ana, así de paso te conocemos todos. Disculpen. Bueno, soy arquitecta recibida de la UBA, hice una especialización en gestión ambiental también en la misma facultad. Estoy trabajando en la Secretaría de Integración Sociourbana y bueno, me interesan mucho todas las problemáticas referidas a los barrios populares y la cuestión del hábitat. Relacionado con la cuestión de la pandemia, les quería hacer 2 preguntas. Primero, bueno, si se pueden imaginar cuáles serían las necesidades que surgirán después de la pandemia, y después cómo se puede llegar a mejorar la calidad de vida en la post-pandemia en los barrios populares que ya cuentan con escasos recursos y altos grados de hacinamiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, no veo más preguntas en el chat, pero creo que tenemos 2. Bueno, perdón. Si no me animo a hacer una última pregunta. Presentate, Juan, entonces, y hacemos la última pregunta de la ronda.
Bueno, me llamo Juan Martín Gil, soy diseñador gráfico, pero en general en mi carrera trabajé en lo que es comunicación y marketing. Actualmente trabajo en una compañía que se llama Lumen Technology, que se encarga de desarrollar distintas soluciones, tanto para empresas como para gobiernos, y tiene muchas soluciones tecnológicas vinculadas a las Smart Cities. La pregunta es, en general en los países están los poderes concentrados, aunque hay obviamente varias excepciones, ¿no? Si de repente distribuir los poderes políticos o mudanzas de capitales vienen a resolver alguna de las problemáticas de redistribución territorial, digamos. Bueno, gracias Juan, muchas gracias por la pregunta. Ahora sí, vamos a hacer una última ronda, 2-3 minutos más o menos a cada uno como para hacer un cierre. Así que quien quiera empezar, adelante. Asisa, si querés. Voy primero, sí. Bueno, 2 o 3 puntos, pero también quería reaccionar a lo que comentó Elkin al final sobre la experimentación. La última pregunta sobre el tema de la descentralización, básicamente, y de la asignación de roles y responsabilidades entre niveles de gobierno y la manera con la cual la descentralización, que sea política o administrativa o fiscal, genere o no beneficios en términos de crecimiento económico, de equidad, etcétera, es un tema que, bueno, abarca miles y miles de estudios y les puedo compartir más, pero lo que yo quiero decir es que muy a menudo cuando hablamos con las ciudades estamos en esta trampa donde nos dicen, básicamente necesitamos dinero y poder. Siempre las conversaciones con las ciudades terminan con esto. Los cuellos de botella son capacidad y dinero. Y cuando hablamos con los gobiernos nacionales, siempre es el otro lado donde nos dicen, pero es que no descentralizamos porque no hay capacidad. Y terminamos estando en el medio de este discurso donde en realidad la descentralización es un proceso en sí. La descentralización en sí es un vector de fortalecimiento de capacidades. Y muchos de los países con los cuales trabajamos, incluso en Latinoamérica, como Colombia, por ejemplo, están ahora contemplando lo que llamamos la descentralización asimétrica, esta idea de que no necesariamente se tienen que devolucionar los poderes de la misma manera a todos los territorios, también se puede ajustar ese proceso de descentralización del poder en función de las capacidades locales e ir ajustándolo en función de los resultados. Entonces eso para hacerlo corto, pero realmente es lo que se desprende de lo que vimos. En cuanto a la primera pregunta sobre los actores del sector privado, yo creo que hay un triángulo entre el ciudadano, las empresas y el territorio. Y lo que vemos cada vez más con las ciudades donde trabajamos es que el mismo proceso de los objetivos de desarrollo sustentable y la manera con la cual muchos de los alcaldes los están ahora territorializando, no para implementar una agenda de Naciones Unidas, sino para volver a pensar desde arriba para abajo cómo planean, cómo asignan el presupuesto, cómo manejan los arbitrajes entre las políticas, exige poner en torno a la mesa a las pymes, a los actores del sector privado y quizás manejar esos conflictos de interés y hacer que la gobernanza no sean solo los gobiernos. Eso es lo que me ocurre. Y para terminar con lo que decía Elkin, que a mí me fascina siempre este derecho al error y a la experimentación, y de hecho hemos hecho todo un trabajo en 150 ciudades con Bloomberg Philanthropies para ver la capacidad que tienen los gobiernos locales de innovar en el mismo sector público. Y descubrimos que hay ciudades, por ejemplo, como Helsingborg, que tienen premios para el peor error que uno pueda hacer, donde realmente desde la perspectiva del alcalde se premia el hecho de hacer un error y de aprender de este error. Y creo que en esta fase de experimentación son herramientas que realmente pueden, digamos, abrir la puerta a que aceptemos que mejorar exige también esa capacidad de aprender de los errores que se hacen, incluso en la administración pública. Entonces, una anécdota, pero una ciudad lo ha hecho, entonces otras podrían seguir básicamente este ejemplo. Genial, muchas gracias, Asisa. ¿Quiere continuar? Elkin o Déjenme José María. entrar al ruedo. La pregunta primera, 5 puntos sobre esto. El primero es, creo que no hay una solución única
cada contexto es distinto, hay que tratar distinto lo que es diferente. Estoy seguro que eso no te está ayudando, pero es la realidad. Ahora, hay algunas, como decimos en Brasil, algunas dicas, algunos temas importantes. Uno, ¿cómo puede uno generar un verdadero diálogo de saberes? Muchas veces en las mesas de participación lo que hay es diálogos de sordos. Entonces, creo que ayudará muchísimo pensar metodológicamente cómo esas diferentes visiones, a veces recalcitrantes, pueden encontrar terrenos de comunicación con elementos comunes. Es un trabajo de análisis y, por supuesto, de mirar qué se ha hecho en otros lados y también, como decía Asisa, un poco de ensayo-error. Y no solamente los saberes, sino los imaginarios. Nosotros hemos visto que en muchos sitios la dificultad de la conversación radica es en que hay preconceptos, prejuicios, prevenciones. Entonces ayuda mucho, parece que esto fuera una sesión de psicoanálisis o de psicología colectiva, pero ayuda mucho a solucionar esas perspectivas de imaginarios. Es que yo pienso que ellos piensan así, y viceversa, y así se fueron 50 años en el pueblo o en la ciudad. Entonces, yo creo que esos son nudos gordianos. Tercero, es muy importante poder identificar aquellos que deberían tener voz, pero que son invisibles. Cómo darle voz a los que no tienen voz. Y yo creo que esa sí es una tarea que uno hace desde lo público. En esas conversaciones sobre el futuro de un territorio es absolutamente fundamental. El cuarto punto es, los actores funcionan dependiendo de un sistema de incentivos, formales o informales. Hay que identificar cuáles son esos incentivos, formales o informales, y ponerlos allí. Y un quinto, que es más una pregunta, o mejor, una gran inquietud, es cómo en el contexto actual, donde tenemos tantas formas de comunicación diferente, multimedia, desde grupos, todos con una voz, un interés, podemos crear, desarrollar, proponer plataformas multimedia para la planificación, para la conversación sobre el presente, el futuro del territorio y las soluciones. Conozco un ejemplo que se desarrolló con investigadores del DPU, Universidad de DPU en Londres, en un barrio en Medellín. Una plataforma multimedia donde había personas que nunca en la vida habían tocado un computador, con, por supuesto, jóvenes de una comunidad pobre, pero jóvenes completamente conectados, y donde se ingenió, se desarrolló, se innovó con una plataforma multimedia. Yo creo que ese es un punto clave importante, y diría la palabra clave allí es co-creación. Cómo desarrollar más los métodos de co-creación. Es un tema de método y es un tema de actitud. Humildad y curiosidad al mismo tiempo. Paro ahí, Gabriel. Fantástico, muchas gracias, Elkin. Bueno, y José, María, tus últimos minutitos para cerrar algunas de estas preguntas. Voy a hacer en fin, dado que se han respondido ya los elementos principales, simplemente señalar respecto también quizá a la primera de las preguntas, ¿no? Cómo se puede propiciar, ¿no? un cambio de mentalidad, ¿no? Creo que cuando yo utilizaba la palabra paradigma, no lo quería hacer en un sentido académico, ¿no? Referido no solamente a un corpus disciplinar, etcétera, etcétera. Me estaba refiriendo en el sentido más profundo, ¿no? Que a veces se utiliza en filosofía o sociología de la ciencia, ¿no? Del cambio de un sistema de pensamiento, de un episteme en su conjunto, ¿no? Que de pronto permea, ¿no? En el conjunto de la sociedad y permite el surgimiento de un nuevo pensamiento, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo delante de nuestros ojos en el tema del cambio climático, ¿no? La estrategia europea, ¿no? The Next Generation Projects, ¿no? Propiciado por la Unión Europea, en gran medida propicia, ¿no? Una salida de la crisis desde un paradigma en cierta medida ambiental, ¿no? Y incluyendo, digamos, en uno de los elementos del puesto de mando, ¿no? Cuestiones de cohesión social, pero en otro cuestiones muy relevantes de descarbonización del conjunto de la economía, y en el caso español, que es una economía más atrasada, ¿no?
del definitivo salto en la digitalización, en la electrificación de la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es así porque antes ha habido un cambio de paradigma, ¿no? No hay una impermeabilidad de ningún actor social respecto a este entorno, ¿no? Muchos emprendedores hicieron dinero contaminando y otros, quizá los mismos en algunos casos, lo cual a veces son una paradoja que en cierta medida entristece, pero no debiera producir ese sentimiento, ¿no? Más bien el alivio, ¿no? Van a ganar dinero descontaminando, tomando medidas preventivas digamos, a la contaminación o propiciando la descarbonización de nuestros sistemas productivos, ¿no? En el ámbito urbanístico, empecé la mañana, ¿no? Ahora es la noche en Europa, ¿no? Justamente en la Cámara de emprendedores, de inmobiliarios de Madrid que tenían esto, y realmente el paradigma del que se trataba en esa reunión era la regeneración urbana. La mayor parte de esas empresas han crecido y se han capitalizado en la expansión, en el crecimiento, en la creación de nueva ciudad, ¿no? Todavía no saben cómo se hace la regeneración urbana, pero ya saben, tienen el convencimiento de qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y esto particularmente en España, que va un poco desfasado respecto a los otros países desarrollados europeos en este tema, ¿no? Porque hemos vivido un boom inmobiliario casi anteayer, ¿no? Hasta la crisis inmobiliaria. Nosotros no fue una crisis financiera, fue una crisis inmobiliaria, ¿no? Hasta entonces producíamos más viviendas que Alemania y Francia juntas anualmente en el país, ¿no? Entonces, esto me muestra que se pueden cambiar los paradigmas y que no hay segmento impermeable. Ahora bien, hay resistencia, habrá resistencia en esos puntos, ¿no? Y esa resistencia buscará complicidades políticas, ¿no? Y me temo que la mejor manera de combatir en este punto, ¿no? En una sociedad madura y democrática, es principalmente desde la esfera de la opinión pública, es desde la esfera de la creación de una conciencia colectiva distinta, ¿no? De la que permea a su vez al ámbito político y que sin ninguna duda permea también a los actores y los sujetos políticos, ¿no? Yo empiezo mis cursos de urbanismo habitualmente no hablando de la regulación de las ciudades, ¿no? Empiezo hablando de la regulación del trabajo infantil en la Inglaterra de la Revolución Industrial, desde el 18, el fin de la esclavitud, hasta principios del 19, ¿no? Y luego salto, como me parece que hizo, no sé si Elkin o Asisa, ¿no? Al tema del cólera, ¿no? No tanto el cólera de Francia, de lo cual conozco menos, ¿no? Cuanto las grandes epidemias de Londres, ¿no? Y del doctor Snow y todas aquellas aventuras que dieron. De ahí vienen nuestras herramientas, ¿no? Vienen de la intervención política en un momento en el que existe esa conciencia social sobre el sistema social y sobre el sistema económico, ¿no? Es decir, se tomó las medidas y la infraestructura de Londres, Papa Gates construye esa mega infraestructura que todavía está viva en el Londres actual, ¿no? Fundamentalmente impulsado por la convulsión social que producía ese cólera que no se paraba en la frontera de los barrios pobres, ¿no? De la misma manera que en un cierto momento se plantea que una sociedad saludable no puede estar formada sobre niños privados de la escuela, niños deformados en su derecho a tener una salud y un crecimiento digno, ¿no? Por el trabajo prematuro, ¿no? En fin, del cual tenemos creo que esto no es demagogia, ¿no? Para mí es más bien un discurso optimista, ¿no? Los que llevamos ya un tiempo en urbanismo hemos visto consolidarse el discurso, en mi caso, el discurso del patrimonio arquitectónico, ¿no? Patrimonio cultural, ¿no? Era un elemento de confrontación política cuando yo empecé a moverme en el ámbito profesional, ¿no? Ahora es un paradigma asumido al 100%. En fin, es como el maltrato de género, ¿no? Es algo intolerable, de tolerancia cero, ¿no? A lo mejor hace 50 años no era así. El paradigma ambiental. Hay uno que todavía no ha permeado. El paradigma de la equidad, por más que tengamos, en fin, tratados sesudos de Piketty y tantos otros, ¿no? Encima de la mesa, no ha permeado suficiente. Sin embargo, fue muy importante en Europa y particularmente en España en los años 80 como expresión
de la política municipal. El plan como elemento de redistribución de renta. Ahora mismo esa idea resulta absolutamente exótica a los jóvenes, ¿no? Ni siquiera saben, si lo menciono así, de qué me estoy refiriendo, ¿no? Quizá hay otros que han salido todos acá, ¿no? Que pueden ir premiando, pero yo diría, en fin, a la señora que nos preguntó, ¿no? sobre el tema de cómo hacer con los emprendedores, es decir, que ellos son parte de la sociedad misma, ¿no? En gran medida se permean de ese sentimiento, digamos, de esos paradigmas sociales, pero en gran medida esos paradigmas sociales, cuando se convierten en instrucción política, también limitan, producen el framework en el cual tiene que desenvolverse la actividad empresarial, ¿no? Que en ninguna sociedad desarrollada es una actividad ajena a la regulación, ajena a una visión de lo colectivo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José María, gracias a Sisa y muchísimas gracias, Elkin, también. La verdad que fue extraordinario, nos hemos pasado unos minutos, así que también les agradezco la generosidad de extenderse un poquito más de la cuenta. Yo simplemente quería cerrar como empezamos, ¿no? Creo que tenemos un nuevo escenario, todo nuevo escenario es un desafío, es un problema, lleno de incertidumbre, ahí de Elkin, pero también lleno de oportunidad. Y ante esa oportunidad es un optimismo de tratar de cambiar aquello que no nos gustaba. La ciudad carbono neutral es el próximo gran desafío, la sociedad carbono neutral, me gustaría decir, y eso va a requerir de esfuerzos extraordinarios en términos de cómo organizamos nuestra ciudad, cómo cambiamos nuestros patrones de consumo, cómo movilizamos a la participación ciudadana, y armamos esas redes de gobernanza de las que habló Asisa, que van más allá de los gobiernos y que requieren de una nueva forma de pensar las ciudades. Y me llevo de aprendizaje de hoy esta idea de el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Cómo va a modificar este cambio invisible la forma en la cual entendemos el tiempo y el espacio? Sin dudas, así va a ser. Así que bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta primera clase abierta del posgrado. Gracias a todos los invitados que se han sumado, a los alumnos y alumnas que han acompañado el posgrado y también a quienes mirarán esta grabación más adelante, porque hoy otra de las cosas que nos permite es hacer esta reunión que dure por muchísimo tiempo y que pueda ser visitada por quienes no han podido estar presentes en el mismo momento que la hacíamos. Así que estamos en contacto, nos despedimos hasta la próxima ronda metropolitana. Y bueno, un saludo muy grande a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias, un placer estar aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós, adiós.